Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Por eso el tema de esta mañana lo hemos titulado El perdón, la clave de la unidad familiar. El componente más importante, amados hermanos, para mantener a una familia unida es el perdón. Ese es el vínculo en el cual el amor se manifiesta. Pero debemos reconocer que, dada nuestra naturaleza pecaminosa, el perdón no es algo que se encuentre en abundancia en nuestros corazones. Debemos saber que la falta de perdón es algo con lo que usted tendrá que lidiar todos los días de su vida. Porque cuando se trata de perdón, nuestro corazón tiende a endurecerse. Cuando trasladamos la necesidad de perdón a las familias, vemos cómo la mayor causa de división en la familia se origina en la falta de perdón, porque en verdad nos cuesta perdonar. Sin importar, amado hermano o hermana, con quien usted se haya casado, usted debe saber que tarde o temprano le van a ofender. Usted debe saber que sin importar la formación académica de su pareja, sin importar el estrato social o económico, sin importar el grado de cultura o de formación de esa persona, en un momento de su vida como pareja lo van a malinterpretar, entrarán en desacuerdo con su punto de vista y en una rápida y reflexiva reacción lo van a ofender. Pero estará en su mano, amado hermano y hermana, el perdonar. Ahondar en el conflicto no es algo que se recomiende. Cuando lo hayan ofendido, yo le pido en el amor del Señor que usted recuerde lo escrito en el Proverbio, capítulo 19, verso 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay honra cuando usted pasa por alto a su agresor. Ante el furor de la ira, amado hermano, ante la ofensa directa, la Biblia exhorta a todo cristiano a que reaccione con cordura, con mesura, a que usted no se deje llevar por los impulsos, mucho menos por su corazón, porque engañoso y perverso es el corazón, y más que todas las cosas, y dice la Escritura, ¿quién lo conocerá? Cuando el ofensor es su pareja o es una persona que usted ama, el perdón será la única herramienta para traer paz y aliviar su corazón. No obstante a esta verdad, amados hermanos, debemos reconocer que cuando alguien nos ofende, la primera reacción es enfurecernos. Y seguida esa reacción buscamos la forma de desquitarnos, de vengarnos ante la mala acción recibida. No me diga usted que cuando alguien le dice algo que le ofende, usted se pone contento, feliz y vaya, abraza a esa persona. Desde luego que no. Quiero pedirle en este momento que usted recuerde una acción que le hayan hecho y que le haya dolido en su corazón, una palabra que lo haya ofendido profundamente y que aún en este momento está allí anidada en su mente y da vueltas alrededor de su corazón. Seguramente cuando usted fue ofendido, usted se dolió. Seguramente usted se enfureció y quiso devolver la bofetada que le dieron, ¿cierto? Pero ante el deseo de venganza, ante el deseo de retaliación, la Biblia nos enseña que el único camino que nos queda como cristianos es perdonar. El tomar venganza no es de Dios. No es que el Señor le haya puesto a usted en su corazón que usted tenga que vengarse de toda persona que le haya hecho daño. Eso no es lo que Dios quiere, esa no es la voluntad de Dios, y eso no es lo que el Espíritu Santo está edificando en su corazón. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, bondad,
mansedumbre, templanza. Pero en ninguna parte de la Escritura dice que el fruto del Espíritu es la amargura, el resentimiento, el dolor y el deseo de venganza. El único que puede tomar venganza es aquel que es perfectamente justo, aquel que obrará sin inclinarse por sus deseos revanchistas. Y el único ser que es ecuánime, que es perfecto, que es completamente recto en su juicio, es Dios. Por eso se nos enseña en Romanos capítulo 12, verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No puede usted tomar venganza. Es que usted no sabe, pastor, el daño que me hizo ese hombre, el daño que me hizo irreparable esa mujer. Usted no puede tomar venganza. Debe dejar lugar a Dios. Cercana, porque el daño, el que más duele, es el de aquel que es cercano. No hay nada más doloroso que esa persona en la cual usted ha depositado su confianza lo traicione, lo agreda, planifique, maquine y quiera destruir su vida. Muchos son los que en el mundo ante la ofensa reaccionan con violencia. Muchos son los que en el mundo, cuando los ofenden, inmediatamente declaran enemigo a su ofensor y, sin medir las consecuencias de sus actos, buscan desesperadamente destruirlo con toda su fuerza. ¿Ha conocido usted a alguien así? Alguien que ha querido destruirlo, alguien que ha querido hacerle daño, que si en su mano estuviera, le haría a usted polvo en un abrir y cerrar de ojos. Ese deseo destructivo es propio del mundo, amados hermanos. Pero lamentablemente este deseo destructivo de venganza se presenta aún en la iglesia del Señor, aún en medio de matrimonios cristianos y de familias cristianas. Hay rencor en corazón de cada uno de los miembros muchas veces. Hay cristianos que cuando son ofendidos se olvidan de la gracia y se vuelven a la ley. Y recuerdan lo escrito en Éxodo 21, 24: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie, dice la Escritura, pastor. Debo recordarle, amados hermanos, que la venganza nunca será la respuesta. Es la respuesta para un mundo sin misericordia, para un mundo sin amor, para un mundo sin esperanzas y para un mundo sin Dios. Pero no es la respuesta para los que esperan en Dios. No es la respuesta para quienes aman al Señor y son testigos de la misericordia, del amor y del perdón que Dios ha extendido sobre nuestras vidas. Para el mundo es considerada la venganza como normal. Pero debo decirles en esta mañana que la venganza no es normal, es anormal. Pero es lo que hace el mundo caído. Y usted no puede esperar otra cosa de alguien que no tema de Dios. Como dijo el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Desde luego que no. Usted no puede esperar que una persona sin temor de Dios, cuando pase algo que no le guste, va a irse contra usted y quiera destruirlo. Es más, usted tiene que esperar eso. Y quiero decirle que cuando alguien se levante contra usted, cuando alguien busque hacerle daño, cuando alguien quiera su cabeza en una bandeja, es propio de su naturaleza. Pero también es una prueba para usted. Porque cuando alguien quiere hacerle daño a uno en el mundo, cuando uno no es cristiano, y acuérdese que muchos de los que estamos aquí nunca éramos cristianos antes de que se nos enseñara el evangelio. Antes de que usted fuera cristiano, si alguien le hacía algo, usted decía ojo por ojo, diente por diente, me las hizo, me las paga.
Me dio un billete y ese billete tiene vueltos. Espere las monedas, mi amigo. No había perdón en nuestro corazón. En este mundo no hay perdón, no hay olvido, mucho menos reconciliación. Porque como le dijo Pedro a Simón el mago, este mundo habita en hiel de amargura y en prisiones de maldad. En el mundo no hay indulto, iglesia. En el mundo el agravio se paga. En el mundo la venganza, la ofensa es el camino. Y como dijo el Señor, es de esperarse, según Mateo 12:35, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Pero amados hermanos, quiero recordarles que quien tiene a Cristo en su corazón se alejará siempre de la venganza, perdonará al ofensor. ¿Sabe por qué este mundo está tan mal? ¿Sabe por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Sabe por qué hay tantas familias que se han aniquilado por generaciones? ¿Por qué hay millones de parejas y aún cristianas que se han separado y hogares destruidos? Por falta de perdón. ¿Cuántas parejas cristianas pasan días sin hablarse, llenos de amargura, llenos de resentimiento, porque su pareja lo ofendió y entonces él se pone molesto o ella se pone molesta y no le hablo? Y entonces, si es gordito como el pastor, se ve más gordito de la ira. Han olvidado lo que se nos fue dicho según Efesios capítulo 4 versos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amados hermanos, hermanos casados, hermanas casadas, una pareja no puede pasar una sola noche estando disgustados en su lecho. Si tenemos una diferencia con nuestra pareja, si nos han ofendido, es nuestro deber cristiano dialogar, pedir perdón, solucionar ese mismo día antes que el sol se oculte cualquier situación que haya generado una molestia al interior de la familia. Nunca la solución es distanciarse. Nunca hay una ofensa tan grande como para que usted se gire en la cama y se ponga en el lado opuesto y amanezca separado de su esposo, separada de su esposa. No está bien, hermana, que cuando usted se sienta ofendida, como símbolo de separación, expulse a su esposo de su habitación. Y esto es frecuente, iglesia, en los hogares. Que la esposa disgustada con su esposo no le hable. Y entonces toman a los niños de mensajeros. Amados hermanos, perdonar a nuestro cónyuge no es una alternativa, es una obligación. Y es la ordenanza del Señor. El apóstol Pablo nos recuerda que no debemos dar lugar al diablo. Cuando usted pasa un día, 2 días, 3 días sin hablarse con su esposo, usted no solamente le está dando lugar, usted ha metido al diablo en su cama y él está en el medio y su esposo a un lado y la esposa al otro. Él siembra cizaña, él siembra amargura, él siembra rencor, odio y resentimiento. Y si usted se lo permite, su corazón será su campo de cultivo. Nunca pase una noche enojado con su cónyuge. Si él no toma la decisión o si ella no toma la decisión, acérquese usted. Esto se trata de humillarse. El mismo Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó como ser igual a Dios, no se aferró a su deidad, sino que se despojó de su deidad y se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Si el Hijo de Dios se humilló, ¿acaso nosotros somos superiores a Él? La respuesta es no.
Deje a un lado el orgullo. Deje a un lado el resentimiento. Y si ve que no se acerca, usted se acerca con cuidado y le dice: perdóneme. Dele un abrazo y dígale: esto no puede pasarnos. Dios está en medio de nuestro hogar. Usted y yo somos uno. Y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Le amo. Y usted le da un abrazo, hermana, le da un beso, y ese hombre inmediatamente parecerá una chocolatina al sol, derretido. Hay casos en el mundo, y usted los ha escuchado, que cuando un hombre o una mujer se entera de que su pareja, de que su cónyuge le ha sido infiel, lo primero que hacen es correr a buscar el primer hombre o la primera mujer que se les atraviese para pagar con la misma moneda el adulterio que han recibido. Esto es insensato. No piensan en las consecuencias. ¿Qué pasará con sus hijos? ¿Qué ocurrirá con su familia? Y todo por el deseo destructivo de vengarse del cónyuge, trayendo deshonra, trayendo adulterio, trayendo destrucción de su familia. Por eso no actúe, no reaccione cuando se sienta ofendido. Deténgase y reflexione. Vaya y tómese un vasito con agua helada, y si está muy caliente, coge el agua helada y póngase en la cabeza. Ayúdese a temperar un poco. Pero no haga nada cuando esté airado. Airaos, sí, está permitido que usted se disguste, pero no pequéis. Amados hermanos, cuando lo ofendan, la Biblia le enseña a usted y a mí como cristianos que debemos sufrir el agravio, que debemos aceptar el ser defraudados y que debemos perdonar. Es que cuando una persona le falla a usted, le ofende a usted, usted debe entender y debe ponerse en esa situación de que esa persona tal vez no tiene la capacidad ni la madurez de comprender el acto que ha hecho. Por eso lo ofende o la ofende. En 1 Corintios capítulo 6, verso 7 se nos dice: así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos. Se da mucho en las iglesias. No es que yo no me hablo con ese hermano, es que yo no le hablo a esa hermana porque me hizo una, pastor, usted ni se imagina. Y uno dice: hombre, ¿qué fue tan grave lo que le hizo? No es que llegó y se sentó en la silla que a mí me gustaba. No, hermano, hermana, ya es por sí una falta que usted tenga un pleito con su hermano, con su hermana. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, 7: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Si lo ofenden, súfralo usted. No responda, no insulte, no agreda, no intente vengarse. ¿Le dolió? Súfralo. Y la palabra dice que usted puede llevar todas sus cargas y ponerlas en los hombros del Señor. Descanse en el Señor. Lo han ofendido, la han ofendido, pues entre en su aposento, póstrese delante del Señor y dígale: Señor, me duele mucho lo que me hizo mi hermana, mi hermano, su esposo, hermana, mi esposa. Dígale: Señor, me duele mucho esto, de verdad me ha hecho daño, pero yo lo entrego a ti. Y usted descansa, se quita esa carga de encima. ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? ¿Por qué no acepta que lo defraudaron? Y sigue adelante, es lo que dice el apóstol. Pero esto sucede cuando usted busca perdón, porque perdonar es librar a una persona de un castigo que merece. Perdonar es pasar por alto una deuda que tienen con usted. Perdonar es olvidar que le han fallado, es no guardar rencor ni deseos de venganza por la ofensa recibida. Perdonar es renunciar a todo acto de venganza. Cuando tomamos el mejor ejemplo
de alguien que perdona, debemos referirnos directamente al ejemplo superior, a Dios mismo. Dios nos ha perdonado, iglesia, pero Él nos ha perdonado. Y por eso se nos dice en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios perdona y usted es hijo de Dios, es hija de Dios, amén, entonces usted tiene que ser un imitador. Ahí dice, tiene que imitar a Dios. Y en Dios encontramos la definición viva de lo que es el perdón. Aún después de habernos salvado el Señor, ¿cuántas veces usted no ha seguido ofendiéndolo? ¿Cuántas veces usted no lo ha seguido deshonrando, pecando una y otra vez contra Dios? Pero en lugar de venganza, Dios no nos da el pago que merecemos, que es la muerte. En lugar de la muerte, Dios nos da vida. En Romanos 6:23 se describe: porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que usted y yo merecemos por haber pecado contra Dios. Sí, cada una de sus mentiras, cada uno de sus engaños, cada vez que usted se levantó contra alguien, que le hizo daño a alguien, cada vez que usted hizo algo fuera de la Escritura, usted se hizo acreedor de la condena de muerte. Si usted viviera y muriera, pasaría toda la eternidad muriendo por su pecado. La paga del pecado es muerte, pero aquí viene Dios: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Dios no nos paga conforme merecemos, sino que a cambio de muerte nos da vida. Cuando le ofendemos, Dios extiende su mano de misericordia y nos perdona. Todos recordamos las palabras de Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19, donde luego de observar el profeta la misericordia de Dios, exclama: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué Dios como el nuestro, iglesia! Y eso es lo que se nos demanda a nosotros, ser como Él, imitarlos a Él. ¿Perdona usted así como Dios lo ha perdonado? Quiero que traiga a su memoria, porque, iglesia, si no perdonamos, no vamos a avanzar en nuestra vida de fe, no vamos a avanzar como iglesia, no vamos a avanzar como familia. Si hay rencor en su corazón, eso es un cáncer que se va a extender en su corazón, llegará a su alma y lo va a matar espiritualmente. Dios de perdón. Y aquí viene una reflexión para nosotros. Quiero que usted se haga esta pregunta: ¿acaso somos nosotros más santos que Dios? ¿Acaso la ofensa que nosotros le hicimos a Dios es superior a la ofensa que un ser humano nos haya hecho a nosotros? Desde luego que no. No importa la ofensa que a usted le hayan hecho, nunca se podrá comparar con la ofensa que usted le hizo al Santo de los Santos. Hay una parábola muy conocida por nosotros y la hemos estudiado en este lugar, conocida como la parábola de los dos deudores. Esa parábola fue narrada por el Señor Jesucristo, donde Él enseñó la necesidad de perdonar. En Mateo capítulo 18, versos 23 se nos dice: habla el Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, algo como 340,000 kilos de oro. Mucho oro. Llegaríamos a este lugar con ese oro.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. No puede pagarme, es muy grande la deuda, es impagable por usted, pues lo van a vender a usted y van a vender a su familia y van a vender todas sus posesiones para que usted me pague ese dinerito. Verso 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire la reacción de ese señor. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le habían perdonado una deuda que él no podría pagar ni en esa vida, ni con 10 vidas más. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 1 libra de plata. Y dijo, haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debe. Lo cogió del cuello. Usted me paga lo que me debe. Le habían acabado de perdonar una deuda inmensa, eterna. Y por 1 librita de plata este hombre cogía al otro del cuello y le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, lo mismo que él había dicho unos minutos antes. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Habían hecho un acto de misericordia gigante con él. Se había escapado de la cárcel, su familia no había sido vendida y conservaba sus posesiones. Pero cuando llegó el momento de dar perdón por algo pequeño e insignificante, cerró su corazón. Casi mata al deudor y lo metió a la cárcel. Pero este hecho no se quedó allí. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice el Señor Jesucristo, y esto es para usted y para mí, hermano: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Esta es la condición de muchos creyentes en estos días, iglesia. Dios nos perdonó una deuda impagable. Dios le libró a usted de ir al infierno. Dígame si usted tenía cómo pagar la salvación de su alma. Cuénteme cuánto vale su alma. Póngale usted el precio a su alma. No hay dinero que pague un alma, iglesia. No hay el suficiente oro para poder costear un alma. Usted estaba condenado. Usted estaba destituido de la gloria de Dios. Y lo único que tenía era una terrible expectación de muerte. Lo único que le esperaba a usted era condena, juicio y alejamiento eterno de Dios. Pero Dios le perdonó todo. Yo no sé cuál haya sido el pecado más grave que usted haya cometido, pero quiero decirle que el día que usted aceptó al Señor Jesucristo, Dios le perdonó
todo. Hoy usted está a cuenta con Dios. No importa el pecado, Dios te ha perdonado, porque vale más una gota de sangre de su Hijo derramada en la cruz que el más oscuro de tus pecados. Por eso debes perdonar. Debes perdonar en tu hogar. Debes olvidar las deudas. Debes olvidar lo que te han hecho. Si alguien te ha hecho mucho daño, tienes que perdonarlo. Y usted se preguntará, pastor, pero debe razones para perdonar. Primero, porque es la voluntad de Dios que perdonemos como Él nos ha perdonado. Recuerde lo escrito en Hebreos 8:12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios ya se olvidó de todo el pecado que usted practicó antes de llegar a los pies de Cristo. Segundo, debemos perdonar porque el Señor Jesucristo lo ordena. Porque si usted no perdona, tampoco será perdonado. En las palabras del Señor, mientras Él era crucificado, en lugar de pedir venganza al Padre, Cristo pudo haberle dicho: Padre, me están matando, Padre, me duele lo que me hacen, por favor envía rayos y asesina, mata, deshaza a todas las personas que están a mi alrededor. Pero en lugar de eso, Jesús decía, Lucas 23:34: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando usted perdona, iglesia, cuando usted perdona, encuentra tranquilidad, encuentra paz. Se alivia la carga que hay en usted. No hay carga más pesada en el corazón que el rencor, el resentimiento contra alguien. Cuando usted tiene rencor contra alguien, esa persona está en su mente. Es la persona que más trae usted a su mente. Envenena su corazón. Es más, esa persona se convierte en su Dios, porque usted solo vive para pensar en esa persona, en su ofensor. Pero si usted no perdona a esa persona, está escrito en Marcos 11:26: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si usted no perdona, Dios no lo perdona. Tiene que perdonar. Tiene que liberar su corazón. Tiene que permitir que el poder del amor y del perdón rompan las cadenas del rencor, para que usted sea libre, para que tenga paz, para que tenga tranquilidad. Usted debe perdonar una y otra vez. ¿Y cuántas veces debo perdonar? Le dijo Pedro al Señor: hasta 70 veces 7, infinito. Una y otra vez tiene que perdonar. Tiene que perdonar, iglesia, porque cuando usted perdona, está en paz con Dios, está en paz con sus hermanos. Dios aceptará su adoración y su ofrenda. Además, cuando usted perdona, ha superado la prueba de este mundo y se ha hecho usted más parecido a Dios, y se ha alejado de los hombres de este mundo. Finalmente, amados hermanos, cuando perdonamos, mantenemos la unidad con nuestra familia. Cuando el esposo perdona a la esposa, hay unidad. Cuando el hijo perdona al padre, hay unidad. Cuando en un hogar hay perdón, hay unidad. Y es cierto, hermano y hermana,
que usted ofenderá a alguien a lo largo de su vida, como también es cierto que usted recibirá una ofensa a lo largo de su vida. Pero quiero recordarle y terminar con esto: donde hay perdón instantáneo, la relación se mantiene unida, y una relación unida honra a Dios. Y cuando Dios es honrado, la bendición de Dios es derramada sobre nuestras familias, y nuestras familias permanecen en victoria, porque obramos de la misma manera como Cristo obró, y cumplimos lo escrito en Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón, la clave de la unión familiar. Gracias por seguirnos.